Damos gracias a Dios, hermanos, de que estos días han sido maravillosos de parte de nuestro Dios, hermanos, en cuanto a la naturaleza y también, hermanos, muchos en cuanto al sentido físico, pero también, hermanos, sobre todo al sentido espiritual. Recuerden que el mundo de hoy, hermanos, está igual cuando en la época de Esdras lo decía, hermanos, un mundo en el cual está completamente en las cosas inmodestas, en las cosas, hermanos, mundanas, y ustedes se han dado cuenta cómo es que hablan mucho de valores en las noticias, hermanos, y en el mundo entero, más en nuestro México, pero nunca quieren contar con la presencia de Dios, hermano, ni obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque quieren seguir haciendo lo que le venga en gana. Lo vemos en los anuncios, hermanos, en las calles, cómo es que se está viendo la inmodestia, no hay pudor, hermano, en el habla, en los comerciales, hermano, comerciales comunes y corrientes de tele sin cable, la normal. Estamos observando programas completamente no aptos para niños ni adultos, hermano, pero se está viendo como normal, ya en televisión, normal, ya en las casas, hermano, y cuántos de nuestros hijos ya están drogándose en nuestra propia casa y nos damos cuenta, o a veces nos damos cuenta, y nuestras hijas también, hermanos, ya llevan sus condones en las bolsas y sus preservativos, etcétera, todo eso para poder ellas llevar a cabo un placer que no lo van a encontrar en la casa, pero sí en la calle. Y a veces se da cuenta mamá, y bueno, pues yo también lo hice, ya lo ven como cosa, bueno, pues al cabo, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermanos? Que se están olvidando que hay un Dios que está viendo como lo vio en Sodoma y Gomorra, y Dios les tuvo paciencia por un tiempo, porque ahí estuvo su gente, como fue Lot, la esposa, las hijas y muchos familiares que ellos tenían, hermano, pero Dios inmediatamente tuvo que decirle por medio de Abraham, es necesario que salgan de ese lugar. Entonces Dios envió a aquellos ángeles, hermano, y aquellos ángeles, aún la misma gente quería conocerlos, daba a entender que querían violarlos, hermano, a esos hombres, a esos seres divinos, hermano, pero es cuando ellos mismos los ponen en ceguera para que así Lot y la familia salieran de aquel lugar. Pero si se fijan, en la familia siempre hay alguien, hermanos, que es la oveja negra. En este lugar la oveja negra fue la esposa. La esposa no quiso dejar sus hábitos y costumbres mundanas. Y tenía familiares, dice Génesis, que ella no quiso dejar. Entonces ella regresa, y según la Escritura lo menciona, quedó como una estatua de sal por desobedecer a Dios, hermano. Y esos son los lugares donde hoy conocemos como el Mar Muerto, hermano. Y ese Mar Muerto es un lugar donde está lleno de sal, hermano, y hay unos lugares en el cual están como unos picos, y esos picos muchos han simbolizado, así quedó la mujer de Lot, como estatua de sal. En esas aguas tú te puedes echar un clavado más profundo y no te ahogas, sino al contrario flota toda persona, hermano. Pero ahí los peces se mueren cuando vienen del río Jordán. Y hay una peste tremenda, hermanos, en esos lugares, porque los peces ya no pueden subir y ahí mueren y comienza la pestilencia en ese lugar. Y está abajo del mar, en lugar de estar más arriba, el mar está arriba y el mar está abajo, este lugar, hermano. De manera que todo es destrucción. Bueno, hoy en día, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros, los cristianos? ¿Quiénes son los que se van a salvar? Esa es la pregunta para este tema. ¿Quiénes son los salvos, hermano? Dios, en su palabra inspirada, que es la norma que debemos de llevar a cabo, me dice, hermanos, de que Él es el juez, ahorita. Pero Él dejó a su Hijo como juez cuando el Señor regrese. ¿Y por qué Dios no va a ser nuestro juez, sino su Hijo? Porque su Hijo, hermano, vino a estar en la encarnación, Dios hecho carne. Y Él supo cómo es vivir en este mundo. Y Él supo de todo tipo de pecado sin pecar. De manera que Él tiene más misericordia en cierta manera.
Pero la Escritura me dice, hermano, de que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, porque omni, la palabra eso significa todo, o sea que Él está en todas partes, Él todo lo ve, hermano, y Él todo lo sabe. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la palabra inspirada me dice, en segundo de Timoteo, lo siguiente. Vayamos allá a la segunda carta de Timoteo y veamos lo que la palabra inspirada de Dios nos trae, para que cada uno de nosotros no esté ignorante de ella. En el 3:16, como ya lo conocemos, dice, toda la Escritura, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Esto da a entender aliento divino, no del hombre. Útil, o sea, es de ayuda, para enseñarme, para redarguir. Esa palabra da a entender, me declara que soy culpable, me convence, es lo que da a entender redarguir. Para corregir, o sea, me disciplina. Para instruir, o sea, me enseña en justicia. Ahí yo veo a cada quien lo que merece y también lo que yo merezco. Justicia es una vida recta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completo en carácter y en vida, lo que da a entender. Él dice enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo no vinimos aquí nada más para convivir o estar juntos solo y platicar y me fue bien, me fue mal, sino para toda buena obra. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros? Aunque dice Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando tú y yo, hermanos, llevamos a cabo la obra, cualquier obra que tú y yo hagamos para bien, lo estamos haciendo en Cristo, pero eso no me dice que por eso voy a ser salvo, no. Me está diciendo que tú ya estás salvo si sigues adelante, si eres fiel, hermano, porque es una promesa. Por eso también en la carta de Gálatas, hermano, fíjate ya lo que nos narra Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó. Fuimos llamados por el Evangelio en 2 Tesalonicenses 2:14. Dice, os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. Estoy maravillado. ¿Cuánto hermano que ha venido a Cristo aquí, hermano? Que ya si hacemos una lista, yo creo ya llegamos a los 800, pero de todos esos hermanos, unos han muerto, otros se han ido, otros han apostatado, y aquellos que han apostatado, que da a entender eso, que se han apartado del verdadero camino, viven entre nosotros aquí en la misma colonia. Los vemos casi a diario, hermano, pero realmente les estamos exhortando, y si no les exhortamos, hermano, o ellos ya no quieren nada de lo que es la palabra, no es que no quieran nada con nosotros, es que no quieren nada con el Creador, hermano. Entonces, ellos van a ser juzgados, y no por nosotros, van a ser juzgados por la palabra. Fíjate el verso 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, y sí que lo hacen, pero fíjate en el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo digo otra vez. Si algunos predica diferente evangelio del que había recibido, sea maldito. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Padres, tengan esto en mente. Ustedes tienen una obligación muy seria, hermano. Una responsabilidad de enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Tú debes de enseñar a tus chiquitines, hermano, fíjate desde cuándo, el plan de salvación y cómo ellos pueden ser salvos eternamente, hermano. El chiquito va a reírse contigo, va a ser juguetón, pero tú necesitas impregnarle eso en su cabecita, hermano, en su cerebro, porque tú le vas enseñando en su corazón, para cuando él vaya creciendo, hermano, va a cambiar bastante. Fíjate en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 4, lo que el apóstol allá, hermanos, me está indicando. Y vosotros, padres, no provoquéis, fíjate lo que dice ahí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero fíjate cómo dice, sino criadlos. Esa palabra criadlos significa entrénalos, edúcalos, cultiva la mente, la moral, los mandamientos, las amonestaciones, recuérdeles que hay un castigo, cultívales el cuerpo, corrígeles el alma, sus errores, porque los niños ahorita, hermano, poco a poco, 6, 7 años, como que hay control, pero ya nomás pasando 6 y medio, 7, hermano, ya van agarrando otros hábitos que están viendo en la calle, en la casa, en la tele, cualquier lugar, hermano,
Y si tú no los corriges inmediatamente en esos hábitos negativos, sucios, el niño ya no va a querer oírte, hermano. Eso es lo que da a entender, creadlos, dice, en disciplina, es decir, que hay obligaciones, hermano, hay amonestaciones, por eso dice la palabra, y amonestación del Señor. Amonestación va a entender, anima a tu chamaco y chamaca, hermano, para que ellos no vean que tú eres un beato, no eres, sino que es un estilo de vida y diferente vida cristiana, hermano. Por eso cuando nosotros notamos allá en Tito, fíjate lo que nos dice, hermanos, Tito, en el capítulo 2, con respecto a esa enseñanza, que es parte de los padres y también de los abuelos, hermanos. Fíjate en Tito, en el capítulo 2, lo que nos dice ahí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora fíjate, que dos ancianos, y no está hablando del gobierno, está hablando de los de la tercera edad, los viejos, los adultos, los hombres, sean sobrios, serios, honrados, prudentes, no mañosos, santos en la doctrina, eso es en la fe, y en el amor, en la paciencia. Ahora va a hablar de las señoras de la tercera edad, las ancianas, asimismo, sean reverentes, eso da a entender, consagradas, no se me anden chiflando, dice en su porte, no calumniadoras, no anden ahí con el chismorreo, no esclavas del vino, como no tengo nada que hacer, pues me pongo en la tetera, no señor, maestras del bien, fíjate lo que está diciendo ahí, hermano, maestras del bien, da a entender que ministren bien su hogar, es lo que significa ahí, hermano. Dice que enseñen, fíjate tu tarea en la iglesia, que enseñen a las mujeres jóvenes, a las señoritas, hermano, y también a las recién casadas, a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso, hermanos, del verso 4, el niño necesita, hermanos, 4 cosas. El niño y la niña necesitan ser amados, hermanos. El niño y la niña necesitan sentir seguridad. El niño y la niña necesitan ser queridos. Por eso es urgente que papá y mamá seguido le digan, te quiero, te amo, hijo, hija. Y en cuarto lugar, enséñale doctrina. No es suficiente que le enseñes caricaturas, no es suficiente que la lleves a divertir a lugares sanos. Enséñale estas cosas, manténlas en mente. Eso es lo que da a entender ahí Pablo cuando dice a sus hijos. Y luego cuando dice en el verso 5, a ser prudentes, eso es discreta, sencilla. Y luego dice que sean castas, las jóvenes, tanto solteras como casadas. Eso va a entender limpias, sexualmente hablando. Cuidadosas de su casa. ¿Cómo tendrán la casa, hermano? Si llega el predicador y zumbos, que te da un guamazo ahí, hermano, con la caguita que hubo ahí, que no es del perro, es del niño, hermano. No tienes cuidadosa la casa. Ahora dice, buena. Esto va a entender, hermanos, que no se denigran. Eso es lo que va a entender buena. No el mangazo que dijo el otro, no. Esto es que no se denigran, hermano. Que son mujeres para admirar, hermano. Y luego dice, sujeta. Por eso está viniendo toda esta bendición. Porque la esposa está sujeta a su marido. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea anatema, no sea blasfemada, no se hable mal de, hermano. Entonces, fíjense bien qué hermoso dice ahí, cuidadosas de su casa. Hermana, ¿sabes planchar? Hermana, ¿sabes barrer? Hermana, ¿sabes trapear? ¿Sabes hacer la cosa? Cuando menos sabes poner frijoles o un huevito revuelto. ¿Qué es eso? ¡Ah, chihuahua! Cuidado del hogar, hermano. También los quehaceres, también la vigilancia, hermano. Hermano, es porque, pero en mi casa, mamá, no tenemos piso. ¿Has visto tú los pisos en los ejidos, en las rancherías, cómo están? Son de tierra y mira, parecen de cemento, ¿no? Y son de tierra. Porque las hermanas las hemos visto trapear el piso de tierra, hermano. Y esto, chihuahua, ahí están. Como anoche estaba hablando ciertos hermanos, que hay cierta tierra que podemos comer. ¿Qué te parece? Órale, con razón aquel huerto está atascado de tierra. Pero no, es una tierra diferente que existe en Chihuahua, dicen por ahí. Por las hormiguitas que están agarrándola del árbol, etcétera,
y nomás en este sector esa tierra se puede comer. Y el niño no le sale ni lombriz ni nada, sino al contrario, sale limpio, hermano. ¿Qué te parece? Por eso, hermano Luis no trae lombriz, porque es de Chihuahua. Bueno, es otra cosa. Ahora, fíjense, en 1 Timoteo 2:9, hermano, fíjate lo que dice. Ahí habla, hermanos, de pudor y de modestia. 1 Timoteo 2:9, fíjate lo que dice. 1 Timoteo 2:9, vayamos a ver la escritura, y dice la escritura, aquí hablando de la adoración, cómo el hombre y la mujer deben de venir vestidos. En la adoración, empieza desde los... Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Estos hombres van a entender hombres y mujeres, está hablando de cristianos, y está hablando de la adoración. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. No es necesario que tú la levantes literalmente, sino que aquí es, levanta tu corazón. Y si tú quieres hacerlo, vas a hacerlo decentemente en orden, no te me lo ocupes. Y dice, asimismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa, ¿cómo se? Con pudor y con modestia. Eso va a entender, hermano, que se vistan con vergüenza, es decir, que sean discretas, que sean mujeres con freno, con decencia. Eso es lo que va a entender pudor, con decencia, con freno. Y modestia va a entender con vergüenza. Es decir, hermano, que ellas sientan que yo no voy a exhibir mi cuerpo, sino que yo voy a cubrir mi cuerpo. ¿Ves? Y el hombre también, hermano. Y luego dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa palabra piedad va a entender que profesan reverencia, hermano, a las cosas sagradas. Y la mujer aprende en silencio. Por eso en la iglesia de Cristo la mujer está en silencio en la adoración, hermano, porque son órdenes de Dios. Silencio aquí da a entender quieta, que ella esté sujeta, hermano, que ella esté oyendo la palabra para indicarse. ¿Por qué, Pablo? Porque no permite a la mujer enseñar, y esto no era de Pablo, del Espíritu Santo, ni ejercer dominio sobre el hombre, o sea, ni tener autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, como lo dice en 1 Corintios 14:34. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué la mujer no puede hablar o predicar? Y te contesto en el 14 el por qué. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Eso va a entender, hermanos, de que de una mujer nació el Cristo. Pero eso no significa que si tú tienes más hijos vas a ser salva, no. Sino que, fíjate en el verso 13, y fíjate en el 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, por eso el hombre, hermano, es el primero, verso 3, porque Adán fue formado primero, después Eva. Con estos ejemplos, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí del apóstol Pablo? Que la palabra de Dios, hermanos, es la que me está diciendo esto, hermano. Si tú quieres ver más acerca de grandes lecciones, hermano, para enseñarle a tus hijos y nosotros mismos como adultos, recuerda lo que pasó con Betsabé. Recuerda aquellos pecados tremendos que hubo, hermano, y tú puedes estudiarlos en 2 de Samuel capítulo 11. Estúdialos, hermano, léelos, y vas a ver qué trágico es el pecado y cómo debemos de evitarlo, hermano. Hay muchos pecados y varios tipos, hermanos, que podemos evitar hoy en día si obedeciéramos la norma de la palabra de Dios. En Hechos 5:29 y lo que vimos en Gálatas 1:8 y 9, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hebreos 11:6, tú y yo podemos ser salvos obedeciendo a Dios, hermano, creyéndole a Dios y teniendo fe en Él, hermano, pero una fe obediente. Pero además no solamente con fe sola vas a ser salvo, no, es una fe obediente. Esa fe obediente, Romanos 10:17, hay que estudiar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Así que si tú no oyes, ¿cómo vas a tener esta fe? La fe viene por el oír, que oye la palabra de Dios. En Romanos 10:9 y 10 también, hermanos, dice que hay que creer. Pero Juan 8:24 me dice que hay que confesar. Y yo voy a confesar al Cristo, hermano, pero debo de arrepentirme de todos los pecados. Lo dice Hechos 17:30, hermano. Pero aparte de ello, hermano, lo que me dice la Sagrada Escritura, allá en Hechos, que yo debo de arrepentirme y ser bautizado para el perdón de mis pecados, Hechos 2:38, hermano. Como también Marcos 16:16. De manera que tú y yo, hermano, Apocalipsis 2:10, debemos de ser fieles para lograr la corona de la vida. Apocalipsis 2:10.
Pero ¿cómo voy a ser fiel? Continuando, hermano. Tú es una vida continua. No es de que ya me bauticé, ya me voy, ya, ahora a todas, ya soy salvo. No. ¿Qué estás haciendo para las cosas de Dios, hermano? Entonces, hay dos cosas que hay que tener en mente. Fidelidad hasta la muerte, hermano. Y no debe de haber gente que diga, no, yo aquí como el del rancho, aquí me rajo. No, señor. Mejor cómprate una chile en rajas y cómete los chiles. Para aquí no se raja nadie, ¿eh? Dios bendiga, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Cómo sé yo que realmente soy salvo? Porque ya lo vimos, la palabra de Dios lo está diciendo. ¿Sabe otra cosa? Predica el Evangelio de Cristo, hermano. Si tú y yo vamos a predicar, no vamos a predicar lo que diga fulanito de tal, ni hermanos sobresalientes de las iglesias de Cristo en cuanto a la palabra, ¿no? Nosotros, predicadores, deberíamos traer una capucha, hermano, para que no andes viendo quién es el que te predica, sino que tú oyes, que es el Señor, hermano, que usa a sus hombres y mujeres para predicar el Evangelio de Él, no el mío, hermano. Yo no tengo Evangelio. El Evangelio es de Cristo. Nuestro comandante es el Señor. Fíjate en Marcos 16:15. Y por todo el mundo. Y dice ahí, predica el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿por qué Jesús me da este mandamiento, hermano? Dices tú, esta es una tarea muy difícil. Hombre, te lleva mucho tiempo. Y aparte es muy caro. Y yo no tengo dinero. Inmediatamente comienza la discusión, hermano. Y otros pueden decir, no es tan necesario. No es tan necesario. No es necesario. Y también, hermano, recordemos que hay muchas personas que hablan, pero no actúan. ¿Te acuerdas en Hechos 1:1 lo que dice ahí Lucas? Que el Señor no comenzó a hablar y a hacer, el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Y muchos de nosotros los humanos primero enseñamos, ahora sí, vayan a predicar. No, pon el ejemplo, hermano. ¿Ves? Entonces, al poner el ejemplo en lo que Dios dice, ya estás enseñando a la misma vez al pueblo, hermano. Ahora, también recordemos, hermano, cómo es que cuando leemos nosotros el texto, y dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Fíjate, ahí mismo lo dice, hermano. Así que tú puedes ver, hermanos, que vale la pena que nosotros creamos. Pero creer no solamente en que, no, yo creo, no. Hay que hacer, hermano. Dice, creer y ser bautizado. Solamente esto me lleva a la salvación, hermano. Si yo predico el Evangelio, hermano, Jesús dice, ¿cuál Evangelio? ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de él, hermano. Pablo en Romanos 1:16 lo dice bien clarito, hermano, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, hermano. Y esta salvación es salvación de vida eterna. Ahí da a entender que solamente hay un Evangelio, hermano. Pablo escribió una vez más, como te dije ahorita en Gálatas 1:6 y 9. Y ahí nos dijo que hay un Evangelio diferente, pero no es el de nosotros. Un Evangelio que quieren pervertir algunos. ¿Y cuántos no están pervertidos, hermano? En el verso 8 de Gálatas 1, fíjate ahí dice, o un ángel del cielo, o aún nosotros, un predicador, hermano. Acuérdate que el predicador y los ángeles no son inspirados, hermano. La palabra de Dios ya eligió a esos hombres inspirados que ya murieron. Y ellos ya nos dejaron, hermanos, la palabra. Y aquí está. Aquí tú no le vas a agregar ni querer ser, hermanos, más todólogo, no. Somos copistas, como decía el hermano Noé. Somos copistas dando a entender todos nosotros que nos dedicamos a las cosas de Dios, hermano. Y vas a predicar, ¿de dónde más vas a sacar la información que traes? De la palabra de Dios. No es tuya, hermano. Es palabra de Dios, hermano. Así que no veas el hombre, vea a Dios. Entonces, ¿quién es el que es salvo? Solo los que se arrepienten y obedecen la voluntad de Dios. Te lo está diciendo en Mateo 7:21. Y tú no puedes argumentar con Dios, ¿no? Tú nada más obedeces y se acabó. Dios elígelo a él y no al hombre. Fíjate en Hechos 5:29 y recuerda Hebreos 5:9. Pero es que no hay peros, hermano. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Yo nada más te digo lo que el Señor nos dice que debemos hacer. No lo que yo te diga que hay que hacer, lo que debemos hacer. Somos soldados, nuestro comandante general es Jesús. Así que Él me dice, haz esto, obedécelo. Pero es que, otra vez,
Si tú lo pones peros, hermano, entonces no eres esclavo de Cristo, eres esclavo de Satanás. Y recuerda, hermano, para terminar, Jesús tiene toda autoridad. ¿Ves cómo sabemos quiénes somos salvos, hermano? Jesús tiene toda autoridad. Mateo 28 dice, toda autoridad, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y Él obtuvo este gran poder, hermano, al momento que asciende a los cielos. Eso significa, hermano, que ningún hombre en la tierra tiene autoridad alguna. Mateo 17:5, hermano, dijo Dios, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oír. No dijo oigan a Moisés, no dijo oigan a Pablo o a Pedro, no dijo oigan a sus predicadores futuros, no dijo oigan a sus ancianos y diáconos, dice a Él oír. Y todo lo que ancianos, diáconos y predicadores y todos hacemos es lo que Él nos dijo que hagamos. No son ideas nuestras. Fíjate en Lucas 6:46, Jesús dijo ahí, hermano, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Esto, hermanos, va a ser en vano. Algunas cosas que Jesús dijo y manda, Marcos 16:15, ir por todo el mundo. Eso es a todos, no nada más al predicador. Predica el evangelio a toda criatura, hermano. A ver si es posible ahí barrer toda nuestra colonia, hermano. Como cuando el peinado, peines que hay para las mamás, que son peines especiales para sacar todos los piojos, y están barriendo a la niña acá, todo pensar, otro montón de otro montón, y los más ahí, ¿verdad? Así, hermano, hay que peinar toda la colonia. Es lo que está diciendo aquí. Y tú no puedes argumentar, hermano, lo que está diciendo aquí. Tú no puedes decirle al Señor, no es cierto. Mira, te estoy diciendo que vayas a todo el mundo, que prediques el evangelio a toda criatura. Y el que te crea, no a ti, sino lo que yo estoy diciéndote a ti, que tú prediques, el que crea y es sumergido en agua será salvo. Y el que no crea, él solito, será condenado. Tú puedes argumentar, tú puedes discutir, tú puedes hacer juntas, tú puedes sacar enciclopedias, y tú puedes rechazar el mandamiento de Dios y su autoridad, hermano, pero ¿estás haciendo lo correcto? Seamos tontos, hermano. Fíjate bien claro lo que te está diciendo, hermano. En Mateo 28, 16, 20. Y enseñar a todas las naciones. En el griego iba a entender a todo tipo de pueblos, ejidos, hermanos, villas, etcétera, hermano, poblados, donde exista la gente. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y enséñales que observen, eso va a entender, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Y así yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten, hermano, que uno recibe la promesa de Jesús solamente cuando obedecemos sus mandamientos, hermano. De manera que tú y yo debemos de predicar a quienes, ahí lo dice el Señor, a toda criatura, a todas las naciones, deben de ser enseñadas, deben de recibir el mismo evangelio. ¿Cuál? El de Cristo, hermano, no el de fulano de tal. Y también, hermano, aquellos que no conocen al Señor y no obedecen el evangelio, fíjate lo que 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9 te dice Pablo, el que no conozca al Señor, el que no obedezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, será castigado con eterna destrucción en la presencia del Señor. Hermano y amigo, esto es muy serio. Esta es palabra inspirada de Dios. ¿La iremos a obedecer? Es un tema muy hermoso, pero no se termina aquí. Nada más te he dado 3 puntos. ¿Cómo sé yo que realmente soy salvo? La palabra inspirada me lo está diciendo. Esa es la norma en el cual yo voy a ser juzgado. Si yo voy a ser juzgado por la palabra, yo no me puedo ir a otro rumbo y decir, no, pues ustedes van a ser juzgados, pero yo no. Y yo amo a Dios y me va a ir bien, Señor. La palabra nos va a juzgar, vale, va a estar al lado del Señor. Y en segundo lugar, ¿cómo sé yo que soy salvo? Porque estoy predicando el evangelio de Cristo, hermano. No estoy predicando el evangelio de fulanito de tal, hermano. Estoy predicando lo que Cristo, mi comandante, me dijo, hermano. Si Él me dijo, ve para allá, yo voy para allá. Si Él me dice, ven para acá, yo voy para acá, ven para acá. Si dice, haz esto, yo hago aquello, hermano.
Yo estoy obedeciéndole, como hace el soldado, hermano, lo que diga mi general. ¿Ves? Lo que hacían los hombres allá en la época del famoso Pancho Villa, hermano. Siempre leales muchos, lo que diga mi general. ¿Ves? Y lo que ese hombre decía, se hacía, hermano. Y eso para mal. Ahora imagínate, para bien de nuestro Señor Jesús. ¿Pero por qué estás haciendo eso, hombre? Tú no tienes que hacer eso. Yo lo hago porque Jesús es toda autoridad. No hay ninguna otra autoridad aquí la cual yo debo de obedecer. Es autoridad divina lo que Dios me está diciendo. De manera que yo como cristiano debo de seguir los pasos que el Señor me dice y no los pasos que el hombre me diga. Porque cuando andamos en este tipo de poblaciones, hermanos, o Latinoamérica o otros lugares, o muchas gentes allá en Londres, etcétera, y en Inglaterra, en aquel lugar, se van todos por lo que diga el vicario llamado el Papa. Ese señor ni cristiano es, hermano, ni santo es. ¿Cómo sé que no es cristiano? Porque se dice católico. Yo no veo nada que me diga aquí católico. Y aparte, cuando él muere, los santifican. ¿Cómo? Entonces no era santo. Y cuando uno muere, hermano, ya, pues ni modo, si no moriste santo, pues mueres en condenación. Así que todo papado que está muerto está en el tártaro. Ah, como usted lo asegura, yo soy cartero, mensajero, esto me dice aquí. Es lo que me dice. Y yo creo que esto es la verdad, hermano. Esas son tres cosas de las muchas otras que te voy diciendo, el por qué yo soy seguro que soy salvo. Pero recuerda que la salvación la tenemos en promesa. No vas a chiflarte y decir, no, hermano, digo que ya somos salvos. Sí, somos salvos. Pero ¿cómo nos vamos a comportar? Eso vale mucho. No digo, no, todavía no lo hacemos, hermano. Estamos luchando para lograr, hermano, llegar allá. Acuérdate que el Señor bien clarito nos dice, allá en su carta de Primera de Juan, capítulo 5, que realmente tú y yo, hermano, ya somos salvos, pero en promesa. Así que no perdamos esa salvación, porque sabiendo de aquí, hermano, la podemos perder. O a la noche la podemos perder. O mañana la podemos perder. Pues más, algunos antes de salir aquí ya están perdidos. Y Dios quiera que no nos pesque la muerte, hermano. Porque la famosa muerte, hermano, no viene con permiso de ella, sino que el Señor es. Porque, ándale, vamos. Ella no se mueve sola, hermano. Ella no tiene permiso. Ella hace todo de acuerdo a las órdenes divinas. Así que estamos bajo las órdenes de Dios. ¿Quieres venir y estar con el Señor en bien? Si no eres cristiano, ¿por qué no pasas al frente mientras entonamos el himno de invitación? Y tú, si ya tienes la palabra de Dios en tu corazón, ya crees que Cristo es el Hijo de Dios, quieres el perdón de tus pecados, quieres tener el don del Espíritu Santo, ¿por qué no lo haces mientras entonamos el himno de invitación? Y también recuerda, aquellos que ya somos el cuerpo de Cristo, pero andamos mal, hermano, necesitamos la oración para no vaya a ser como Simón, hermano, caer en hiel y amargura. Porque si estamos mal con cualquier hermano o cualquier vecino o persona y morimos hoy, no tendremos la salvación. Así que entierra ese orgullo, arrepintámonos, como dijo Simón, ruega a Dios por mí, para que nada de esto que has dicho, Señor, me acontezca. Cantemos, hermano, el himno número 189.